¿De verdad crees que podrías sobrevivir un día entero en la Edad Media sin vomitar? ¿Que el olor era simplemente un poco fuerte y que con taparse la nariz bastaba? Porque si pudieras entrar en una ciudad medieval un día cualquiera, lo primero que te golpearía no sería la imagen. Sería el olor. Un olor tan brutal, tan penetrante, tan constante, que te haría dudar si puedes respirar ahí sin vomitar. Imagina esto: calles sin alcantarillado, ventanas desde donde se arroja orina sin avisar, animales muertos pudriéndose en esquinas, carne expuesta al sol, sudor acumulado durante semanas, excrementos, humo, sangre, y miles de personas viviendo, trabajando y respirando, en medio de todo eso. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿por qué la Edad Media olía tan mal? ¿Era solo falta de higiene o había razones más profundas? Hoy vamos a hablar de algo que ningún libro de historia te cuenta. ¿Por qué la Edad Media apestaba y cuál era la verdadera razón detrás de ese hedor insoportable? Y antes de empezar, si te gusta la historia sin romanticismos, deja tu me gusta y suscríbete a Curiosidades Medievales, porque aquí contamos la Edad Media como fue de verdad. Ahora sí, respira hondo, si te atreves, porque en la Edad Media, el aire no era limpio, era un ataque sensorial. Empecemos por lo más brutal. Las ciudades medievales no tenían alcantarillado. Nada. Cero infraestructura para evacuar desechos. Todo lo que el cuerpo humano y animal producía terminaba en la calle. Orina, heces, agua sucia de lavar ropa, restos de comida podrida, vísceras de animales sacrificados en los mercados. Todo se arrojaba directamente al suelo. Y ahí quedaba, formando charcos oscuros, corrientes viscosas, lodo fétido que se pegaba a los zapatos y al olfato. Cuando llovía, esos desechos se arrastraban calle abajo, mezclándose, concentrándose. Cuando hacía calor, se secaban, pero el olor empeoraba. Fermentaba. Se volvía más denso, más ácido, más insoportable. Y lo peor, nadie lo veía como un problema grave. Era el día a día. Caminar por una ciudad medieval era caminar esquivando inmundicia. Y respirar era sobrevivir. Olvídate de la ducha diaria. Para la mayoría de la población medieval, bañarse era un evento raro. Muy raro. Algunos pasaban meses sin sumergirse en agua. Otros, años. ¿Por qué? Porque el agua era escasa, difícil de calentar y cara de conseguir. Llenar una tina requería esfuerzo, leña, tiempo. Y luego había que desechar todo ese líquido sucio. No era práctico, no era accesible, y para muchos, simplemente no era prioritario. Pero además, la iglesia desconfiaba del baño. Desnudarse, exponerse, cuidar demasiado el cuerpo podía verse como vanidad, como tentación. Algunos santos eran venerados precisamente por nunca haberse bañado, como prueba de desprecio por lo terrenal. Así que la gente sudaba, trabajaba bajo el sol, dormía con la misma ropa durante días. Y ese sudor se acumulaba en la piel, en las telas, en las camas de paja. El olor corporal no era excepción, era la norma. Y todos lo llevaban encima, nobles incluidos. El jabón existía, sí, pero no era como hoy. Se fabricaba artesanalmente con grasa animal y ceniza de madera. Era caro, escaso, y la mayoría no tenía acceso a él. Entonces, ¿qué usaban? Sustitutos desesperados: harina o arcilla para frotar la piel, arena o ceniza para esfoliar zonas sucias, vino caliente para limpiar heridas, y sí, orina fermentada. La orina envejecida se usaba para desinfectar ropa. Su alto contenido de amoníaco la hacía efectiva contra manchas y gérmenes. Pero claro, el olor era infernal. Imagina lavar tu ropa en un cubo de orín rancio, dejarla secar al sol y ponértela al día siguiente. Eso no quitaba el hedor, lo acentuaba. La convivencia con animales no era tener una mascota. Era literal. Cerdos, gallinas, cabras, perros, todos ellos vivían dentro de las casas. Comían ahí, dormían ahí, y defecaban ahí. ¿Por qué? Porque eran patrimonio.
Dejarlos afuera era arriesgarte a que los robaran o que murieran de frío en invierno. Así que se les metía en la sala común, donde también dormía la familia entera. Y cada animal aportaba su parte al concierto de olores. Estiércol fresco, orina en rincones, pelo mojado, aliento animal. Las gallinas soltaban plumas y excrementos por donde caminaban. Los cerdos hurgaban entre la basura del suelo. Los perros lamían platos sucios y dormían junto al fuego. No había separación. No había zona limpia. Todo era un mismo espacio, y todo olía a establo. El fuego era esencial. Para cocinar. Para calentarse. Para sobrevivir. Pero ese fuego tenía un costo, humo constante. Las casas humildes no tenían chimenea. El fuego se encendía directamente en el suelo, y el humo subía. Se quedaba atrapado bajo techos bajos. Salía por rendijas. Se colaba por puertas. Impregnaba las paredes, la ropa, el pelo, la piel. Todo olía a humo. El pan, la carne, las mantas. Incluso el aire dentro de casa era una niebla gris que irritaba los ojos y raspaba la garganta. Respirar ahí no era cómodo. Era sobrevivir en un ambiente asfixiante. Y fuera no mejoraba. Panaderías, herrerías, talleres de alfarería, todo funcionaba con fuego. En invierno, cuando cada hogar encendía su fogón, las ciudades quedaban envueltas en una bruma oscura y densa. El aire no era transparente. Era una capa de humo que se respiraba con cada bocanada. Y ese olor a leña quemada, grasa chamuscada y ceniza nunca se iba. Si había un lugar donde el olor alcanzaba niveles extremos, ese era el mercado. Porque ahí se concentraba todo: comida fresca, comida podrida, animales vivos, animales muertos, sangre, vísceras, sudor humano y cero refrigeración. La carne se exponía al aire libre. Sin hielo, sin protección. Las moscas la cubrían. La sangre goteaba en cubos de madera. Las tripas se amontonaban en rincones. Y todo eso, bajo el sol, fermentaba. El pescado salado comenzaba a pudrirse en cuestión de horas. Los quesos azules, con hongos visibles, desprendían un olor penetrante. Las cebollas y ajos colgaban como guirnaldas, intentando competir con el resto del caos olfativo. Y encima, los animales vivos, cerdos gruñendo, cabras defecando, gallinas cacareando. Algunos se sacrificaban en el momento, generando ríos de sangre que se mezclaban con la mugre acumulada de días anteriores. El mercado no era un lugar pintoresco, era un asalto sensorial no apto para todos los públicos. Cuando alguien enfermaba, su cuerpo empezaba a hablar. No con palabras, con olor. Fiebre, pus, gangrena, infecciones. Todo desprendía un hedor que impregnaba la casa entera. Durante la peste negra, las calles olían a muerte. Literalmente, cadáveres hinchados, cuerpos supurando, fosas comunes abiertas. El aire era denso, caliente, insoportable. Y los médicos creían que ese aire corrupto, la miasma, era lo que transmitía la enfermedad. Por eso usaban esas máscaras con pico de ave, rellenas de hierbas aromáticas, lavanda, mirra, romero. No curaban nada, pero al menos bloqueaban el olor. Porque respirar cerca de un enfermo no solo era angustiante, era nauseabundo. Y lo peor es que no había hospitales como hoy. Los enfermos se quedaban en casa, en la misma sala común donde dormía el resto. El olor a orina, sangre seca, sudor antiguo y carne infectada lo cubría todo. Y todos lo respiraban, porque en la Edad Media, la enfermedad no se ocultaba, se olía. Y se compartía. La razón profunda de por qué la Edad Media apestaba tanto, no es solo que faltara higiene. Es que el concepto de mal olor era distinto. Para nosotros, oler a sudor es inaceptable. Para ellos, era parte del ser humano. El olor corporal no escandalizaba, no avergonzaba. Simplemente, existía, como el hambre o el cansancio. Lo que sí los repugnaba era el olor de la muerte, de la podredumbre, de lo anormal. Pero el sudor cotidiano, el aliento ácido, la ropa sin lavar, eso era el paisaje olfativo de la vida. No se evitaba,
se sobrellevaba. Y esa es la gran diferencia con hoy. Nosotros desinfectamos, perfumamos, ventilamos. Buscamos oler a nada o a flores. Ellos convivían con el hedor. Así que no, la Edad Media no apestaba por suciedad casual. Apestaba porque todo lo que conocemos hoy para combatir el mal olor, simplemente no existía. No había agua corriente. No había jabón barato. No había alcantarillas. No había desodorantes. No había baños privados ni duchas diarias. Solo había supervivencia. Y la supervivencia olía a sudor, a humo, a estiércol, a sangre, a muerte. Y por eso, cuando imagines la Edad Media, no pienses solo en castillos y espadas. Piensa en el olor. Porque ese hedor constante, penetrante, insoportable, era la verdadera experiencia de vivir en ese mundo. Un mundo donde respirar hondo no era un placer. Era un acto de resistencia. Si pensabas que la Edad Media era dura de ver, espérate a olerla. Porque cuando se cerraba la puerta y el aire se quedaba quieto, lo que quedaba no era paz. Era un recordatorio brutal de lo frágil, lo sucio y lo humano que era vivir en ese tiempo. Suscríbete a Curiosidades Medievales y acompáñanos en los próximos episodios. Historias reales que no salen en los libros, costumbres que hoy parecen imposibles, y pequeños detalles que te van a hacer mirar la Edad Media con otros ojos.